Bueno, hola, soy Carlos Ponticelli, vengo del Bolsón. Hace 10 años me dedico a la construcción de estufas de mampostería. Acá con Fito, que ya lo conocen, Rodolfo García Núñez. Hemos trabajado en muchos proyectos juntos y seguimos trabajando. ¿No se escucha? Bien, ¿ahí se escucha? Bien. Vamos a contar un poco, primero lo que nos parece lo básico que consideramos de lo que hace falta en una estufa de inercia, según nuestra experiencia. Y vamos a mostrar un poco lo que fuimos desarrollando en todo este tiempo. Eh, sí. Bueno, nosotros le ponemos bastante énfasis al tema de la medición, de la eficiencia de los dispositivos. Creemos que en este momento de la estufería en el país, que antes no estaba expresada en nuestro continente, en realidad, la estufería de inercia térmica, tenemos que ir desarrollando mediciones para mejorar con el tiempo nuestros artefactos. Utilizamos un equipo que se llama Testo. En este momento en el país hay 3 testos en existencia, son equipos caros. Los usamos para medir gases de salida en las chimeneas de las estufas y nos dan como resultado la cantidad de dióxido de carbono, de oxígeno, la temperatura de chimenea y después por fórmula saca otros valores, como por ejemplo el de eficiencia de combustión. En base a estos valores, nosotros después podemos mejorar nuestros diseños. Eh, Pasamos. En este caso tenemos una estufa de tipo GIMSE con bancos pequeños que le realizamos una medición. Las mediciones son termogramas y en este caso nos dio un rendimiento promedio de 93,8%. Esto quiere decir que de 100 kilos de leña que nosotros pasemos por la estufa, 93,8 se convierten efectivamente en calor. Son valores altísimos. De eso hablamos cuando hablamos de combustión completa, que no es doble combustión, es más. Los gases de combustión los quemamos, por la chimenea termina saliendo una especie de vapor formado por dióxido de carbono y agua mayormente, no contaminamos el ambiente, y de los 1000 grados aproximados que alcanzamos en la cámara de combustión, este es el otro factor importante, que también nos lo mide el texto, si nosotros verificamos en salida de chimenea una temperatura entre 60 y 150 grados, quiere decir que esos 1000 grados van a ser entregados al interior de la casa y no al ambiente. Cuando hacemos grandes estufas de inercia para climas patagónicos, nuestra búsqueda siempre va a ser tener la temperatura de chimenea más baja posible, que como decían los compañeros, va a ser como mínimo de 60 grados. Ya a partir de ahí se invierte la circulación y empezamos a tener problemas de tiraje y de generación de ácidos que molestan a la salida. Y condensación, exacto. En este caso podemos ver 3 modelos de estufas de mampostería que generalmente conocemos. A la derecha tenemos un desarrollo de los años 90, la llamada estufa rusa, muy conocida en el país, un desarrollo del INTA. Es de mampostería, pero está formada por chicanas ascendentes y no genera un concepto del que voy a hablar ahora, que es el contraflujo. A la izquierda tenemos una estufa Rocket, la primera estufa que en el país empezamos a conocer, las personas que nos interesamos por esto, de la cual la chuncana es una mejora que realizó Edgardo. Sí es una estufa de contraflujo, o sea, el fuego sube, los gases bajan, se canalizan por un banco y salen por una chimenea. Al medio tenemos un ejemplo de estufa de mampostería. Hay fuego en el centro, sube, lo canalizamos hacia abajo y la chimenea lo toma por la parte más baja. Esa configuración nos permite que se cumpla algo que le llamamos las 3T de la combustión. Es el tiempo necesario a altísimas temperaturas, aproximadamente 1000 grados, y turbulencia, para que en ese punto los gases que faltan quemar se puedan quemar, con esas 3T garantizadas. Eso sucede en la parte superior
de las estufas de contraflujo. Ahí garantizamos la extracción de todo el poder calórico de la leña. Con el contraflujo cargamos la masa de ladrillos que agregamos en la estufa y tomando con la chimenea por abajo nos llevamos los gases más fríos hacia afuera. A esas estufas se les pueden agregar bancos térmicos, en algunos casos. De las tres T que menciona Carlos, que es tiempo, temperatura y turbulencia, muchas veces podemos caer en que exista alta temperatura, pero el flujo sea tan rápido que cuando la llama se ve que está corriendo a mucha velocidad y no exista el tiempo suficiente por tener exceso de turbulencia para que se mezclen los gases. Entonces también hay que no pasarse de rosca con eso, que es algo que se ve en la estufería. Claro, y una problemática que tiene, por ejemplo, el modelo de la estufa rusa, que en su momento fue revolucionario, pero que ahora por ahí con nuevos conocimientos se superó, es que al ser siempre ascendente, la circulación es muy rápida y mucho del calor de la alta eficiencia que se genera en la cámara de combustión se termina yendo por la chimenea al exterior. Entonces es gas que pasa a calentar el ambiente externo, que es algo que no queremos, y no pasa a calentar la casa. El contraflujo nos permite aprovechar mejor esa energía que generamos. Un implemento importante que tenemos en las estufas es la clapeta de cierre del tiraje. La ponemos en la chimenea en una instancia lo más final posible, lo más alto posible, y nos permite cerrar por completo al 100% el sistema. Entonces, nosotros tenemos una combustión completa garantizada. Le extraemos todo el potencial calórico a la leña, lo cargamos en una masa de ladrillos, que en grandes estufas, en estufas medianas puede ser de 1000 ladrillos aproximadamente. Cuando se terminó la combustión en la cámara de combustión, cerramos la clapeta y todo el calor que almacenamos en la batería térmica empieza a ser irradiado al ambiente durante entre 12 y 24 horas. Eso quiere decir que vamos a tener la casa calefaccionada sin fuego activo. En la Patagonia, con combustiones de 12 kilos de leña blanda, estamos manteniendo casas de 100 metros cuadrados calientes durante entre 12 y 24 horas. ¿Avanzamos? Acá podemos ver un registro de una página, Estufas de Inercia española, que la recomiendo para quienes quieran saber más de este tipo de tecnologías. Es una grabación de temperaturas de una semana. Cada uno de estos gráficos es un día. En la línea roja tenemos el momento en que se puso la leña, en que se encendió la estufa. En la línea verde tenemos el momento en que se cerró la clapeta de cierre de tiraje, ¿sí? Acá arriba tenemos la temperatura superficial de los ladrillos de la estufa, que como vemos hace un pico 3 horas después de que cerramos la clapeta. El momento de mayor calor va a ser 3 horas después de que cerramos. Y después ahí llega hasta 110 grados aproximadamente la estufa en sí misma, ¿no? Y empieza a bajar gradualmente hasta que al otro día, a las 24 horas, volvemos a hacer una carga, volvemos a cerrar la clapeta, da otro pico. Ahora, ¿qué pasa durante ese tiempo en la temperatura de la casa? Tenemos temperaturas acá abajo, dibujadas, que nos muestran que tenemos una oscilación entre 20 y 24 grados, en este caso, y nunca sale de ahí. Tenemos una casa con un fuego diario que se mantiene a una temperatura confortable durante 24 horas. Eso lo logramos en este caso, en este ejemplo, con 16 kilos de leña blanda fácilmente reforestable. No necesitamos usar leña dura, podemos usar álamo, podemos usar sauce, en algunos casos hasta pino y leñas que en otras estufas generan problemas porque se juntan en la chimenea, la tapan, generan problemas de fuego de chimenea. En estas estufas, al tener combustión completa y además muchas veces al tener la chimenea lejos, no tenemos problema de acumulación y podemos usar leñas que en otros casos se descartan. Algo para ayudar a ejemplificar el tema del cierre de tiraje, es el caso de entender el efecto de chimenea. El efecto de chimenea que tenemos en torreta interna también ocurre
y lo necesitamos en la chimenea de salida para que exista el tiraje. Eso funciona por diferencia de presión. O sea, si tenemos una chimenea que está templada, la estufa va a seguir haciendo succión. Si nosotros no tenemos cerrado eso en la noche cuando ya se acabó el fuego, lo que estamos haciendo es que las estufas no son herméticas, o sea, están succionando calor desde la vivienda para afuera durante toda la noche. Y el ejemplo más clásico de eso es el hogar. O sea, el hogar calientas esa chimenea, queda toda una boca gigante abierta y te está sacando calor de la vivienda. Entonces ahí está la relevancia de que las estufas tengan una clapeta de cierre en cuando el fuego no está presente. O sea, se acaban las brasas y ahí se cierra. Bueno, acá podemos ver un ejemplo de una estufa Giemse combinada que construimos. Es una estufa con banco y tenemos visiones de una cámara termográfica para darnos una idea. Es una estufa con horno blanco. eh, y la importancia de que el banco tenga una estrategia eficiente de carga, porque desde las estufas Rocket, como decíamos, desde las Jotas, sabemos que podemos incorporar un banco, pero al principio no lo hacíamos de la forma más eficiente, enterrábamos caños. Lo más difícil no es ponerle masa a una estufa, es lograr que esa masa se cargue eficientemente y rápido. Nosotros necesitamos que en una carga de 1 hora y media, 2 horas como mucho, nuestra masa se caliente para poder cerrar la clapeta y hacer uso eficiente de la leña. El mejor sistema que tenemos para hacer eso es el sistema de campana, donde dejamos el espacio vacío en lugar de hacer conductos internos. Eh, bueno, en este caso, este es el lugar donde gran parte de esta información llegó a nosotros, un taller en la casa de Jorge Belanco, donde hicimos su estufa, que fue construida con ladrillos refractarios del desarme de la estufa rusa que había en la casa de Jorge. Ahí Conrado Tonietti, que es un gran maestro, mi maestro, nuestro maestro en muchos aspectos, nos enseñó la tecnología Giemse, que él con Marina Wingward fueron a Dinamarca y pasaron 15 días con el maestro estufero Lars Elbro, el diseñador de este tipo de estufas. Lo aprendieron, vinieron, nos enseñaron a nosotros y a mucha gente. En este momento en la Patagonia hay como 5 equipos trabajando este tipo de tecnología y nos permitió mejorar aún más la calefacción a leña con estos dispositivos. Seguimos. Acá tenemos un ejemplo de banco campana. Esto está puesto de apoyo temporario, pero es un espacio vacío. Y la conexión del banco campana se da por alturas. La entrada, como explicó Edgardo, es por arriba, la salida es por abajo. Los gases son como los líquidos. Lo más caliente, si le das espacio, va a tender a ir hacia arriba. Lo más frío va a bajar. Si la chimenea toma de abajo y la fuerza de succión no es excesiva, no tenemos mucha temperatura en caño, los gases se van a acomodar, los más calientes arriba, van a calentar la tapa del banco y van a estar ahí estáticos hasta que por pérdida de temperatura que la entregan a los ladrillos, vayan descendiendo y sean arrebatados por el flujo de salida hacia la chimenea. Avanzamos. Acá lo que vamos a hacer es una pasada rapidita de distintos modelos que hicimos, pero para mostrar específicamente la versatilidad que tienen en distintas casas, en distintas viviendas, en distintas condiciones de espacio y de requerimiento térmico. Esa primera, por ejemplo, es un modelo Giemse clásico, pero que tiene un banco muy pequeño. Después esta segunda está en una casa de técnica cabañera, toda con troncos trabados, y tiene un banco que es tipo isla, o sea, un banco en que te puedes sentar de los dos lados y no tiene un respaldo de pared. Eso aumenta aún más la entrega de calor porque no tenemos una pared envolvente en donde tengamos que aislarnos de él. Después tenemos el caso de estufa en donde la escalera que va a la segunda planta también se calefacciona. Caso de en vivienda de construcción convencional con ladrillo. Esto era steel frame. Después este es un proyecto que realizamos que es todo en adobe enquinchado y lana de oveja aislado y la estufa está en el centro y tiene además un pulmón en la espalda del módulo de la estufa que lleva aire templado al pasillo, que sería un lugar que por geometría, aunque la potencia del módulo de la estufa da, está costando llegar con calor. Entonces, eso es una manera de darle entrega de calor
a esta sección de la vivienda. Después es el modelo de Charlie. Bueno, este modelo es un modelo diseñado especialmente para hostels, donde se busca una carga mucho más grande, lugares con mucho flujo de gente, que tienen un horno muy grande, un horno de 50 por 50 por 60 centímetros para cocinar para muchas personas. Tiene una cámara de carga 3 veces más que una Giemse, y eso permite una combustión de entre 2 y 3 horas con una sola carga. Y en este caso en particular, tenemos también un sistema de aire caliente pasivo por termosifón, o sea, sin forzamiento, sin ventilador, para llegar aire caliente a otras habitaciones. Entonces, esta estufa en una posición central está calentando todo ese ambiente y a su vez 2 habitaciones donde la gente duerme, ¿no? Y cocina al mismo tiempo. Ah, y tenemos también, acá no se ve, de este lado, una serpentina para calentar agua caliente. O sea, es una estufa que cumple muchas funciones. Ahora vamos a pasar a unas comparativas. Bueno, acá hicimos una comparativa más o menos rápida de modelos que hemos estado realizando mediciones, más la información de ciertos fabricantes. Y esta lámina específicamente es para reeducarnos respecto a la relevancia que tenga la potencia de una estufa o no. Acá notamos la potencia y la diferencia que tienen distintos modelos. Estos son, por así decirlo, la competencia que existe dentro de las estufas metálicas de producción industrial. Esta es una muy común, que es marca Tromen, una salamandra que dice tener 8.000 kilocalorías hora. Y después está la combustión lenta, no combustión de bajo consumo, Tromen Madrid de 18.000. Y la otra que está entrando fuerte, que son las estufas a pellet, que tiene 9 kilovatios o 7.738 kilocalorías hora. Esa potencia, lo único que habla es del tamaño de la caja de fuego del dispositivo, que obviamente en las estufas de masa es mucho mayor, por tanto podrían llegar hipotéticamente a calefaccionar muchos más metros cúbicos de vivienda. El tema es que ahí no estamos hablando de calor entregado, ni de eficiencia global, ni tampoco de eficiencia de combustión. O sea, vos puedes tener una caja enorme, como puede ser un hogar, un fogón, y todo ese calor lo están enviando afuera y la temperatura de combustión es muy baja, la geometría del fuego errónea, etcétera, etcétera, y no tenés ni eficiencia de combustión, ni calor entregado, ni eficiencia global. Entonces, acá realizamos una... Bueno, ahí tenemos los valores que son de bolsón, que es el metro cúbico de leña, de álamo o sauce, y el metro cúbico de pellet que se vende en bolsón con los dispositivos que están ahí. Hicimos una comparativa de cuánto vale cada kilocaloría y cada kilo. Y acá hicimos la comparativa de las estufas que están medidas, que es la última que mostramos, la gigante blanca, la estufa patagónica, que también es de mampostería, la Giemse, que la vieron en la mayoría de las imágenes, la rusa del INTA lo tocamos con pinza porque es lo que establece el manual de Batro, pero no hay una medición por texto que se haya publicado en donde lleguen a esos niveles de eficiencia de combustión, y es lo que dudamos nosotros porque no es una estufa de contraflujo. Después está la voz cajera, que el fabricante establece estos índices que podrían llegar a ser porque es un dispositivo que dosifica y tiene un combustible que está con muy baja humedad. Y después estos dos que también son un gran conflicto porque la página, por ejemplo, de Amesti establece en 70% la eficiencia, y el mismo manual de Batro habla de estos porcentajes en esos sistemas, así que es algo que está completamente a revisar. Hay una problemática al medir con texto dispositivos ineficientes. Básicamente no se pueden medir. Cuando nosotros metemos una sonda en una estufa que humea, que no quema todo el material, la sonda se nos tapa, tenemos que mandar el equipo a recalibrar y sale muchísimo dinero. Entonces, las veces que intentamos medir cosas ineficientes, nos arrepentimos bastante. Tenemos que estar bastante seguros de que la estufa funciona bien para poder medirla. Y acá lo que hicimos fue sacar la eficiencia global por dispositivos en una comparativa de igual banco térmico. La eficiencia global se saca con la eficiencia de combustión que tiene el dispositivo medido más el índice de superficie absorbente que tiene el dispositivo. Por eso, de partida, ya todas las estufas metálicas tienen un ISA bajísimo y por tanto, aunque lograran como el pellet una eficiencia de combustión alta, su eficiencia global va a ser muy baja. Entonces, eso demuestra por qué
las estufas de mampostería están con una eficiencia global tan alta. Después viene la rusa que no tiene banco, que no tiene doble piel, por eso es más baja, pero sigue siendo mayor que las estufas metálicas. Voy pasando rápido. Acá llevamos el consumo anual. Todo esto en base a un modelo de vivienda de 100 metros cuadrados en zona muy fría. Y con ese requerimiento térmico calculamos por metros cúbicos anual el gasto que significa cada uno de estos si queremos mantener un nivel de confort en esa vivienda. Obviamente hay viviendas en donde la estufa metálica la prenden durante el día y después tienen picos de frío al levantarse, picos de calor, etcétera. Pero si nosotros quisiéramos mantener ese nivel de confort, tendríamos que gastar estas cantidades de metros cúbicos de leña. Después tenemos el gasto que significa en años, y ahí es donde nosotros podemos realizar una comparativa en decir, bueno, te sale 1.000.000 de pesos más hacer la quimce y en 2 inviernos ya lo recuperaste por la cantidad de leña menos que tuviste que utilizar. Y ahí es impresionante cómo la estufa de pellet se va al valor casi de una vivienda en 25 años. Después la Tromen ya en muy pocos años está en valores altísimos también. Y eso nos llevó a hacer el cálculo del costo acumulado en 25 años y ver cómo nosotros ya en 5 años las estufas de masa se están amortizando completamente, el haber invertido un poco más. Bueno, acá pusimos más o menos los ejemplos de la versatilidad otra vez de las estufas, pero para mostrar un poquito que no hay una única estrategia. Una vez que conocemos los principios básicos, podemos buscar otros formatos. A veces me dicen que acá no hacen falta estufas de inercia porque hay 2 meses de frío y de repente, bueno, tengo una estufa de metal. Le pongo cada 1 hora leña, gasté, no sé, una carretillada de leña para estar caliente la noche. Con una estufa de este porte, 90 centímetros cúbicos, por ejemplo, de inercia, nosotros hacemos una carga de 6 kilos de leña blanda, la combustionamos en 50 minutos, cerramos el sistema y tenemos 12 horas de entrega de calor. Gastamos 6 kilos de leña blanda, de sauce, menos hachado, menos motosierra, menos transporte de leña. Y a las 4 de la mañana la casa todavía está templada. Seguimos. Y lo último para cerrar y abrir el debate sobre todo esto son 3 aspectos que no podemos olvidar que tienen a favor de las estufas metálicas, las estufas de mampostería en general, no solo los modelos que hacemos nosotros. Uno, el bienestar tiene que ver con la frecuencia de carga. O sea, hay una diferencia importante entre tener leña muy pequeña y estar cada media hora teniendo que cargar esa estufa cada 1 hora y una vez que la aflojaste, bajó de temperatura toda la vivienda. Eso tiene que ver con confort, con que la prendés una vez y tenés 10 horas de no estar preocupado de la leña. Después, la salud tiene que ver con la forma en que entrega calor una estufa de mampostería, es principalmente por radiación. La radiación lo que hace es calefaccionar las zonas más densas del cuerpo, o sea que nos calefacciona desde los huesos. Y eso es mucho más saludable que tener el calor caliente en la piel. Y después, no tenemos ni picos de calor ni picos de frío, que pasa con la estufa metálica. Y por último, como explicaba Charlie antes, un tema de seguridad que es la inexistencia de fuegos de chimenea en cuanto se haga todo bien. O sea, por distancia a la chimenea es muy difícil que el fuego escale hasta ahí y después por toda la absorción de calor que tienen los gases no llegan con temperatura y sobre todo porque buscamos combustión completa y cuando hay combustión completa se quema el monóxido de carbono que es el gas más pesado de todos los que tiene la leña y lo que está saliendo es vapor de agua y dióxido de carbono que no son inflamables. Entonces eso es un punto gigante a favor que podemos brindar. Para los estuferos, que hacen otro tipo de fuego, digamos. Para todos, digamos, la estufa, por lo que vi, la toma de aire, del oxígeno, el comburente, digamos, lo están tomando con rejillas o algo así desde el interior de la vivienda. ¿Han pensado en tomar ese aire que
desde el exterior y evitar el consumo de oxígeno y la renovación, a lo mejor innecesaria, del aire. Bueno, Sí, tomar el aire del exterior, incluso precalentarlo, a veces sirve para que el aire que ingresa a la estufa no sea ingresado frío por los chifletes de la casa, ¿sí? El tema es que en el contexto, nosotros todo lo que dijimos de las estufas suponen una envolvente óptima de una casa, suponen todo el trabajo previo que los compañeros hicieron, ¿no? Si nosotros tenemos una envolvente que funciona bien, necesitamos un recambio de aire. Y resulta que el aire que toman las estufas de inercia para funcionar es el porcentaje de aire que hace falta renovar en una casa. Entonces, si bien funciona y sirve, si la envolvente de la casa está bien, no hace falta hacerlo. Levanta la eficiencia, pero si es la única, o sea, si lo hacemos y la casa está muy bien cerrada, vamos a tener que poner otra estrategia de cambio de aire que la estufa ya lo está cumpliendo por sí misma. Entonces, es redundante. Esa es mi respuesta. No sé si Edgar querés agregar algo. Fito. Por lo general, las casas son bastante eficientes. Yo en construcciones nuevas aconsejo una entrada de aire, dejarla cerca de la estufa, no directa, no directa es un aire que entra frío, entonces, pero sobre todo para que no haya corrientes de aire dentro de la casa, ¿no es cierto? Sí, está bueno que entre, pero eso que entra de allá y la estufa está acá, nos juega muy en contra, ¿viste? Ustedes, bueno, yo la verdad que no lo hacía eso de la clapeta, bueno, por el tipo de público que tengo yo y por el tipo de estufa que tengo yo, en general no lo hago. Este invierno te escuché bastante hablar del tema, me convenciste, estuve leyendo y, digamos, en estufas de otro tipo voy a empezar a hacerlo, ¿viste? Es clave el tema ese es clave, porque si no, todo el tiempo, toda la noche entrando aire frío, entonces está bien que tenga que entrar aire, pero muchas veces generamos un recambio mucho mayor del que necesitamos y de un aire frío. Entonces, y si la estufa anda, sí, la estufa anda, pero el problema es otro. Yo quiero agregar algo más que tiene que ver, nosotros en todos los dispositivos que construimos, tenemos una regulación del aire que circula a través de la estufa que se hace desde la toma de la chimenea. Que eso es algo que aprendimos de Lars, una de las tantas cosas que aprendimos de este maestro danés, que es la toma de la chimenea, además de estar abajo del todo, tiene un tamaño determinado. No es como en los sistemas Rocket previos a este conocimiento, que es el mismo tamaño de la chimenea. No, es más chico. En una Giemse, por ejemplo, que el caño de salida es de 6 pulgadas, la toma de aire frío por debajo de la chimenea es del tamaño de 10 por 10, 12 por 12 más o menos. Eso nos está regulando la toma de aire de la admisión de la estufa, como un efecto de jeringa, ¿no? No va a tirar, no va a tomar más aire que el de ese tamaño. Entonces, el recambio que nos está generando en la casa va a ser el que le permita ese tamaño, sin importar, hipotéticamente, que tengamos una puerta o no, que tengamos una toma de aire más grande o más chica, porque la admisión está pidiendo menos. No, del banco a la chimenea, el pasaje es de 12 por 12, un cuadradito, y está abajo del todo. En ese sentido, está bueno imaginarlo como en una ducha. En una ducha vos tenés que tener el lugar por donde sale el agua en la parte más baja del sistema. En la chimenea de una estufa es lo mismo, porque si vos la pusieras un poquito más alto, hay gases rastreros que van a quedar ahí abajo y no se van a ir. Bueno, es la parte más baja y regulamos la toma de aire desde ahí. Y con eso también la velocidad de circulación. Sí, lo que se reduce es la entrada de aire en la puerta, no se reduce después en la torreta. Hola. Que digo que las estufas que hacen ustedes están buenas para casas que ya están realizadas. Ahora, si alguien quiere iniciar una construcción, están muy buenas las estufas Gloria, que se usan en España o se usaban en España y siguen existiendo, ya que toman el aire de afuera y hacen todo un circuito interno en la casa por unos canales, aproximadamente 50 por 50 más o menos,
y salen al otro extremo de la casa y calientan todas las habitaciones a donde usted haga el recorrido. Me parece que, bueno, eso para el que va a iniciar una construcción es un caño. Sí, la Gloria, al igual que el Ondol es la versión china y coreana de lo que después los españoles hicieron con la Gloria. Antes está el o más o menos está el hipocausto, pero que ya es algo imperial, donde calentaban baños públicos para muchísima gente, también con un sistema análogo. Son sistemas que están buenísimos, son sistemas en los que nos inspiramos un montón, pero como vos decís, hay que tenerlo previsto desde antes de la construcción, desde antes de los cimientos, y si hay algún problema en algún momento, vas a tener que romper el piso de la casa. O sea, no digo que esté mal, hay que ejecutarlo muy bien, hay que salir a hacer fuego afuera para calentar la habitación. Tiene ventajas y tiene contras. En general, como vos decías, en casas que están construidas no se justifica hacer una gloria. Me encantaría que en algún momento se planteen posibilidades de hacer ondoles y glorias en estos continentes. De momento, la mayoría de nuestro público son casas ya construidas. Y bueno, acá que hay muchos arquitectos, algo que me parece interesante es que empecemos a considerar desde los planos lo que son las estufas de mampostería. Muchas veces nos encontramos con casas diseñadas para tener una estufa de metal, para tener un hogar. Un hogar hoy, por lo menos en climas como el nuestro, de allá de la Patagonia, que todavía se ven en diseños arquitectónicos, es un delirio, es una locura. Después están anulados con puertas de Tergopol y siguen chupando frío. El ejemplo que vos das son ejemplos que están buenísimos y que también en algún momento espero que se implementen en el país. Sí, sí, ahí hay un punto importante que tiene que ver con la actividad que se realiza en zonas muy frías y que por eso también ha sido un debate abierto con distintos modelos de estufa en donde uno quiere estar viendo el fuego y el fuego quiere ser el centro del habitar. Cuando está ahí la situación presente, por eso también buscamos que el vitro cerámico sea grande, de que se vea el fuego, a pesar de que tenemos una frecuencia de carga larga, ese momento es único y es muy hipnotizante. Entonces, teniendo eso, con una condición muy fría afuera, ir a prender fuego afuera, y ni hablar de la inversión que significa una glorieta, cuando nosotros el debate que estamos dando es cómo alcanzamos en 2 años lo que invirtieron con la estufa de chapa. O sea, estamos tratando de disputar ahí. En ese sentido se aleja esa posición, la glorieta, la gloria. Bueno, yo primero quería agradecerles por los planos abiertos y toda la información que pasan abierta al público, está bien, a los tres que están ahí, grandes maestros que justamente nos proveen de toda esta información y son precursores acá en Argentina, así que muchas gracias. Y después una pregunta particular, ¿cómo resolviste la acumulación de calor que tenés en la estufa con la serpentina y el agua? Vos ahí tenés una acumulación constante de calor y el agua que justamente, ¿cómo resolviste eso? Si es que es un paso constante de agua, va a un acumulador, tenés una parte que lo enfría y ¿cómo resolviste eso? Nosotros en general proponemos tercerizar la etapa de la conexión del agua. Sí tenemos una idea de cómo hay que hacerlo, pero no lo hacemos nosotros. Nosotros también por dinámicas de nuestro funcionamiento, nosotros generalmente, nosotros como equipo buscamos resolver estufas entre 3 y 5 días, generalmente nos movemos para construirlas. Hacer también un sistema asociado de agua, aunque pudiéramos hacerlo técnicamente, sería una locura para nosotros, sería demasiado tiempo y generalmente buscamos que lo hagan profesionales afines a eso. Pero sí hay formas de resolverlo. La forma ideal para mí en este momento es incrustar en la estufa un intercambiador pequeño, por ejemplo un cubo de metal con una toma superior y una inferior, que está conectado por afuera a un intercambiador que está más arriba. Los caños de conexión tienen que ser de 3/4 o superior, sí o sí, para que el efecto de termosifón funcione automáticamente sin necesidad de una bomba de recirculación. El tanque intermediario tiene que tener sistemas de seguridad, válvula de presión y vaso de dilatación, abierto o cerrado, para que en una situación hipotética de un mal uso de la estufa, porque nosotros estamos hablando de estufas que habría que prenderlas 1 o 2 veces seguidas, como mucho, y después cerrarlas. En esa situación no habrían problemas de hervir el agua, por ejemplo.
Pero también sabemos que cuando construimos estufas tenemos que estar preparados para un mal uso absoluto. Y que va a venir alguien alguna vez que le diste a cuidar la casa o lo que sea, que va a tener la estufa prendida 12 horas. En un caso como ese, se activan los mecanismos de la válvula de presión o el vasodilatación para que el agua no hierva. Es un gasto innecesario de energía, pero es el problema que sucede cuando vamos a buscar multifunciones en los dispositivos. Generalmente lo ideal es tener dispositivos que hagan bien su tarea, eso es, Belanco es muy propenso a esto, ¿no? Una cosa para un dispositivo para cada cosa. Bueno, nosotros buscamos mixarlos, pero sabemos que hay pérdidas, sabemos que hay problemáticas. En este caso, sí, te calientan el agua, pero ante un mal uso, hierven el agua, tiran calor por evaporación y tenemos pérdida. ¿Se respondió? Sí, te amplío. Hice varios proyectos de eso y sí, son problemáticos. Y uno de los problemas claves es cómo paro la temperatura una vez que desarrolló. Una cuestión simple que se puede hacer, en el caso que te pensé que era así, que sabes, donde está la serpentina es un habitáculo pegado a la estufa y yo por medio de una clapeta le habilito o no la pasada por ahí. No sé si te queda claro. ¿Mm? El aire caliente, el gas caliente lo dejo pasar y cuando llega a temperatura lo corto. Tenés que estar encima, es un problema, eso es un problema clave. No se puede, es muy difícil automatizar eso. Yo hoy no lo hago más, bueno, experimenté de todo y directamente me preguntan, no sé, porque encima mucha gente te consulta y te da cuenta que no sabe lo que es un caño epoxi y un caño de PVC, ¿viste? Entonces, estamos hablando con temperatura, con presión. Hace poco, no sé si vos viste, se había dado una discusión bastante importante y uno quería que le hicieran todos los planos gratis de esto y el tipo, no quieren trabajar gratis. Mi problema es que nadie quiere trabajar gratis. Y segundo, que no es para cualquiera. No es una estufita, anda mal, me cago de frío, no. Eso te va de presión y entonces es un punto crítico. Por eso yo, no, lo tuve en casa, lo tuve un tiempo, me gustó, fenómeno, hoy ya no lo. Ahí te paso. Por ejemplo, como decía él, una de las posibilidades a veces es tener una clapeta que regule. La solución que propone el Arcelbro, justamente el creador de la GIMSE, es muy buena y es nosotros en estos dispositivos, siempre nosotros instalamos atajos para precalentar la chimenea y de esa forma activar el tiraje en un encendido en frío. Si vos lográs poner el intercambiador en el atajo, vos podés abrir o cerrar el calentamiento de agua. Entonces, vos ahí tenés un selector automático de caliento el agua o caliento el banco, ¿sí? Pero tiene pérdida, porque o calentas uno o calentas el otro, y bueno, en fin, es eso. Magia no podemos hacer, uno después es parte de quien diseña el dispositivo, tomar las mejores decisiones según su criterio, ¿no? Una pregunta para los que estuvieron trabajando la chuncana es, uno, mantención, o sea, cuando tienen una sola piel, ¿qué nivel de mantención está requiriendo de tapado de junta y demás? Durabilidad, porque están proponiendo una estufa que la cámara de combustión no tiene ladrillos refractarios, y si han medido con el texto alguna chuncana y qué valores le ha dado de rendimiento, de eficiencia. Preguntas del mantenimiento. Bueno, el mantenimiento tiene mucho que ver. En general es una estufa de poco mantenimiento, es una estufa muy corta, de pasajes muy amplios. Así que el mantenimiento es bastante mínimo. Es cómoda porque tenés la posibilidad de sacar el tambor de arriba. Normalmente lo que estamos haciendo es, para poner el tambor, un canal con la moladora, un canal de 2 centímetros. Se pone la vidrio ahí, metemos el tambor y lo sellamos un poquito. Entonces, si un día tenés problema, está bueno tener una boca de registro en el punto clave en todas las estufas, que es entre el pasaje de la estufa y el banco. Entonces, eso abrís, limpiás. Y el otro punto puede ser, ahí en general no, pero ya te digo, es muy simple sacar el tambor. No, en realidad tiene más problemas de mantenimiento, como cualquier estufa de un simple piel, de que la gente entra a meterle, y lo que hablábamos hoy, tenemos 700, 800 grados en la cámara y tenemos 20 grados afuera. El salto térmico es muy alto y entonces los ladrillos son ladrillos comunes, empiezan a sufrir, las juntas no tienen, el Chuncana no tiene lo que explicaba hoy, no tiene la mejor traba. Hay modelo Pablo Culava
la modificó, le cambió un montón de trabas. Y sí, sí, fenómeno. Le dije, está bárbaro, Pablo, pero ya es para que la haga otra persona con más experiencia. ¿Comprendés? La mía es para que la hagamos todos. Y entonces, eso también te da que vas a tener problemas. ¿Vas a tener problemas? Bueno, ya te digo, una estufa simple, digo, yo opto por desarmarla, ¿viste? Si es mucho, si es poco, bueno, rapas un poquito. Hay un video de Connie donde repara las rajaduras. Ese es más problema que el de taparse. En general, es así. Cámaras de combustión no se han roto todavía. O sea, ¿cuánto tiempo tiene la cámara de combustión más antigua? Te vuelvo a decir, depende mucho del uso, depende mucho del uso, pero qué sé yo, 3 años, 4 andan, ¿viste? Pero bueno, por ahí, sobre todo hay gente que, hay la eterna discusión, ¿le pongo puerta o no le pongo puerta? La estufa tiene que tener puerta. Hay un mito, una creencia que si bueno, la dejo abierta, le entra mucho oxígeno, entonces elevo la combustión. No, no es así. La combustión es un cóctel, como el carburador de la moto, un poquito de aire y un poquito de nafta. Si le doy demasiado, se va a ahogar, la- el fuego se empobrece, la combustión se empobrece. Yo estoy queriendo generar una buena combustión y de repente con una boca así le entro aire, le estoy soplando aire a 18 grados y quiero llegar a 800. Imposible. Entonces la estufa, y lo que tampoco recordamos recién, tiene una cantidad de oxígeno, tiene que tener una puerta. En el caso nuestro, más o menos, tiene que tener una entrada de aire igual a un tercio del área de salida. Generalmente son caños de 6 pulgadas, o sea que un tercio de 6 pulgadas va a ser nuestra entrada de aire. Eso generalmente anda bien. Ahora, la gente no le pone puerta, no, ya anda bárbaro y veo y me gusta, ya todo me gusta, y es cierto, en principio te enche un poquito más. No tenés una buena combustión, empezás a meter palo grande, cualquier porquería, la empezás a golpear. El golpe en este tipo de estufas, un material que está caliente, que no es un refractario, ¡pum! Y ahí empiezan, los problemas vienen por ese lado. Todos los problemas vienen por ese lado. Tengo, tengo una consulta para, primero, bueno, felicitarlos por las charlas, bueno, todas las presentaciones. Una consulta para Fito y Carlos. Eh, he estado haciendo algunas estufas, he participado, he aprendido hace un tiempo, digamos, cuando estuve en el encuentro este estufero ahí en Sierra de los Padres, me enteré lo de la Rocket y todo eso, y en ese momento no había lo único que estaba era la clapeta, ¿no? No estaba esto de cerrar, ¿no? Esta clapeta para cerrar la salida de aire cuando la estufa ya está apagada. Entiendo que hay que usar leña blanda y que la leña blanda va a producir poca brasa, en principio. Mi pregunta va por el lado de, ustedes lo mencionaron en la presentación, que la estufa siempre infiltra, o si, la pregunta va en el sentido de que cuando ustedes se apaga el fuego, quedan brasas, y en qué momento se cierra esa clapeta, o se sacan las brasas, o hay un diseño, no sé, con algunos agujeritos como para que haya un flujo mínimo, pero que haya un flujo de tiraje para afuera, digamos. Bueno, es una excelente pregunta. Y de hecho es motivo de debate dentro de la comunidad estufera, porque justamente el primer manual que tuvimos de construcción de estufas, el de estufas Rocket, dice explícitamente que no hay que poner una clapeta de cierre de tiraje porque podés tener una pérdida de monóxido de carbono al interior de la casa. La cuestión es, hay un momento en el cual usar la clapeta de cierre de tiraje, y es muy simple y es muy fácil de entenderlo. Cuando no hay nada rojo en la cámara de combustión, ahí podemos ir y cerrar la clapeta de cierre de tiraje. Nunca antes. Ese es el criterio. Si vos manejas ese criterio como usuario, nunca va a haber ningún problema. Aprender a usar el dispositivo es parte de tener el dispositivo. Si nosotros, porque el usuario, por pensar que el usuario no va a aprender a usar la palanca de cambio, sacamos todos los autos con primera, andamos todos a 20. El usuario tiene que aprender a utilizar el dispositivo que compró, más cuando implica una mejora en la eficiencia de más del 50% del calor que está generando. Entonces, la problemática que decís que es real, si el usuario tiene una estufa en un lugar donde no se consigue leña blanda, es un garrón, porque vos cargas la cámara de combustión, cuando en 1 hora y media vos ya tendrías que poder estar cerrando, si le pusiste quebracho colorado a la estufa, tenés una cama de brasa así, y te vas a quedar sentado frente a la estufa de brazos cruzados, esperando hasta la 1 de la mañana para poder cerrarla,
o te vas a ir a dormir sin cerrarla, y eso a los usuarios de estufas de inercia nos suele dar una especie de ansiedad, porque sabemos que estamos perdiendo calor y no podemos dormir porque decimos, no, no cerré la clapeta. Bueno, ahí eso nos conecta mucho más con la movilización a conseguir leña blanda, que además es mejor para el ecosistema, es reforestable, se puede, si tenés un pedazo de tierra, tener algún álamo y podarlo y con la poda ir alimentando tu suministro de leña. Y en las poblaciones empieza también la demanda, porque la leña blanda muchas veces no se comercializa porque no se pide, porque la gente considera que es mala. Nosotros en San Andrés de la Sierra y en Sierra de la Ventana llevamos construidas 3 estufas de inercia, con Hermano Barro, con otros compañeros, colegas, y surgió esta problemática. Solo venden eucaliptus, solo venden cosas como tamarisco, leñas semiduras y duras. Pero no es que no hay álamo, no es que no hay sauce, es que los leñeros no los venden porque la gente no los compra, no existe la demanda. Entonces nosotros les decimos, pídanle, andá y comprale lo que te venda, porque no te queda otra, pero cada vez que vayas, pedile que te venda álamo. Y cuando vayan 3, 5, 10 a pedirle, van a empezar a vender el álamo. Y ahí también vamos a mejorar las emisiones de toda una población. En este momento, por ejemplo, en lugares como el Bolsón, cuando se prenden todas las estufas, se ve la nube de humo bajar sobre la población. Eso ya es una problemática fuerte en lugares como Chile. Perdón, sí, yo. Última pregunta. Bueno, agradecemos a los expositores de la tarde. Dos anuncios. Primero, Quique. Sí. Es para que hagamos una última lectura rápida del test de Caraza. Ya se secó y hay algunas cuestiones interesantes para ver antes de desarmarlo. Exactamente, sí. Y el último, ahí Ale, no sé si va a invitar a su cumpleaños o cómo es. No, sí están invitados. En el camping ya están prendiendo el fuego, les aviso. Quien no se anotó todavía, no lo queremos ver llorar. En el grupo de WhatsApp hay que anotarse, si no, me vienen a ver a mí, los vamos anotando. Va a haber unos choripanes, bondiola, que esto, que lo otro, precios económicos, lleven sus bebidas, sus vasos en el camping municipal. Sí. Sí. Hay una encuesta en el grupo de WhatsApp, hay que anotarse en esa encuesta para comprarlo.